Patricia, voy a presentarla. Es una periodista y escritora chilena, presidenta de la sección italiana de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Licenciada en periodismo por la Universidad de Chile, reside en Italia desde el 1975 y es autora de libros y publicados en Italia y América Latina. Ha sido corresponsal por el diario chileno El Mercurio, el más importante del país, durante 30 años. También es miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, ocupando cargos distintos. Desde el 18 al 22 fue presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Actualmente es responsable de las comunicaciones de la Embajada de Chile en Roma. Patricia, a usted la palabra. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, bueno, casi buenas noches aquí en Roma, porque ya está oscuro. Me voy a referir a un tema que dice relación con nuestro rol como comunicadora, dado que yo represento una organización de periodistas. Y es dar visibilidad a los huérfanos y huérfanas de los feminicidios, que a nuestro juicio son las víctimas ignoradas de este drama. La violencia doméstica y de género está muy extendida en todo el mundo y sabemos que afecta principalmente a mujeres y niñas. Los celos, el control, la sumisión en el ámbito familiar constituyen un fenómeno amplio del que poco se sabe, salvo cuando el trágico epílogo es el feminicidio, que afecta incluso a los y las más invisibles, los niños y niñas menores de edad, que por un lado pierden a su madre por el femicidio, mientras que por el otro, el padre asesino es encarcelado o muchas veces se suicida. Los hijos e hijas de víctimas y perpetradores de femicidio pertenecen a uno de los grupos, perdonen que yo subraye, pero consideramos que realmente es un tema del que se habla muy poco, a uno de los grupos más vulnerables y olvidados de la violencia de género. Su infancia está mutilada y estos niños y niñas se enfrentan a un futuro incierto, están expuestos a un escenario difícil en el que no siempre encuentran una protección real y efectiva por parte del Estado. Yo escuchaba muy atentamente a la ponente anterior, que dicen, claro, no es necesario solo que haya leyes, yo estoy de acuerdo, pero cuando no hay ni siquiera leyes, la situación aún es más violenta, es más difícil. Es cierto que a nivel global se ha avanzado en el respeto de tratados internacionales, como por ejemplo el Convenio de Estambul, y estamos evolucionando en visibilizar toda forma de violencia machista, implementando políticas públicas encaminadas a erradicarla. Pero uno de los grandes problemas que afecta a los huérfanos y a las huérfanas es la invisibilidad. Por ejemplo, solo por hablar de Europa, actualmente en la mayoría de los países que forman la Unión Europea no hay ni siquiera datos oficiales sobre huérfanos y huérfanas de este crimen. En realidad, los datos que obran en nuestro poder corresponden a organizaciones privadas que han llenado este vacío. Permítame subrayar que de cara a esta situación, y más allá de la diversidad de contextos, niveles, situaciones socioeconómicas, hay un hilo dramático que se une a todas estas historias. La violencia machista y patriarcal y familiar que no afecta solo directamente a la víctima, sino a sus hijos e hijas. A principios de este año en Roma, como AMPI Italia, hicimos un convenio en el que, entre otras ponentes, fue muy interesante la relación de la profesora Ana María Giannini, que es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sapienza, una de las más importantes de Italia, y es una persona que ha tratado este tema. Ella recordaba que en general los hijos e hijas de mujeres que sufren violencia son víctimas incluso cuando no se trata de femicidio, ya que son testigos de la violencia, por lo tanto son víctimas a su vez porque presencian cada día cómo golpean, agreden, violan a su madre. Viven con dolor y tienen trayectorias evolutivas que incluyen muchos problemas, entre ellos inhibiciones emocionales, incapacidad de creer las relaciones. En algunos casos los niños proyectan el modelo del padre, volviéndose violento,
Mientras la niña se convence de que la vida es así. A mamá la golpearon, a la abuela la golpearon, a la tía la golpearon y en consecuencia, si me pasa a mí, también lo considero normal. Por lo tanto, señalaba la profesora Giannini, el daño que se hace a las víctimas asistidas es un daño incalculable, porque pierden el rumbo de su vida después de los periodos en los que experimentan el inmenso dolor de presenciar impotente esta situación. Porque de hecho vive una profunda experiencia de impotencia, porque ven a su madre, la golpean y ellos no pueden hacer nada, porque son pequeños. Y eso les produce dolor, les produce impotencia. Y cuando hablamos de huérfanos y huérfanas, hablamos de una dramática imposibilidad incluso de hacer duelo. Si queremos hablar de duelo, porque a veces ni siquiera el término duelo es adecuado para hablar de cierto tipo de dolor. Un niño o niña que pierde a su madre experimenta un dolor inmenso porque se corta un vínculo, que es un vínculo fuerte, biológico, psicológico, y está hecho de comunicación, de cercanía corporal, de cercanía emocional. Es el mundo de la seguridad. Este mundo de un día al otro se rompe. Todo esto se interrumpe cuando pierden a la madre. Ya cuando se pierde a la madre en diversas circunstancias, por enfermedad, por accidente, pero si a la madre la mata el padre, tenemos una serie de tragedias dentro de la tragedia, porque la madre ya no está, con lo que eso significa, pero tampoco está el padre, o porque se quitó la vida o porque está detenido. En este tipo de situaciones de repente todo desaparece, porque la familia primaria desaparece. Estamos hablando de niños y niñas, pero también de adolescentes, y la realidad se vuelve verdaderamente trágica, aunque tengan abuelos y abuelas que puedan cuidarlos, familiares, que con mil dificultades pueden ocuparse de ellos, pueden intentar reiniciar de alguna manera un sistema de adaptación, un sistema de adaptación muy entre comillas, ya que se denomina así porque la vida ya no será la misma. No es una elaboración, es que te adaptas a una vida que no es la misma de antes. Intentas adaptarte, la gente intenta vivir. Hemos visto a personas encontrar y buscar adaptaciones. A menudo se las arreglan para encontrar esa fuerza. Por ejemplo, en Italia, que hay un caso que me golpeó especialmente, madre muerta, asesinada por feminicidio, hijos que tenían 17 y 14 años, y la mamá, hija a su vez de madre asesinada por feminicidio, era del sur del país y ellos vivían en el norte. Ella lo único que pedía era que por favor la enterraran junto a su madre en Nápoles, en el sur. Cuando empezaron a hacer los trámites para llevarse el cadáver, se dieron cuenta de esta cosa terrible de que el dueño del cadáver era el padre, el asesino. Y cuando el hijo se entrevistó con él, después que no había querido verlo por muchos años, el padre le dijo, ella es mía hasta después de la muerte. E incluso a ti te puedo asesinar porque tú también eres mío. Entonces, a este drama además se suma la tragedia de los feminicidios de mujeres inmigrantes, cuando los hijos quedan verdaderamente a la deriva. Por ejemplo, hace poco asesinaron a una inmigrante albanesa que había llegado con un niño pequeño de 2 años y el otro nació acá. El más grande tenía 12 años y el otro 9. Nunca habían vuelto a Albania, no sabían hablar albanés. El padre se había suicidado. Entonces, estos niños inmediatamente en un hogar de menores, que esos hogares de menores tampoco son los más tutelados del mundo. O sea, entra un niño huérfano por esta tragedia y sale, porque digamos, ni siquiera imaginémonos cómo puede salir, con qué violencia, con qué drama que han vivido en esos lugares. Bueno, en este sentido, nosotros como AMPI Italia estamos pidiendo a todos los gobiernos, a partir del gobierno italiano, dedicar un día de reflexión a la tragedia de los huérfanos y huérfanas. Y ojalá este llamado nuestro llegue también a las Naciones Unidas. Entonces nosotros pedimos que todas las representantes, las mujeres representantes, y no solamente mujeres que están aquí, se puedan unir a nuestra petición coral para dedicar un día de reflexión a este drama. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Sería interesante de seguro tener también un día para los abuelos, porque estos niños terminan también en la casa de los abuelos, así que no es fácil.